Votar de manera racional y responsable es clave para elegir gobernantes capaces y comprometidos con el bienestar de la sociedad. Una decisión informada permite evaluar propuestas y trayectorias, evitando caer en promesas vacías o populismos. Así se fortalece la democracia y se promueve un futuro más justo y próspero. Buenas noches, queridos amigos de Convergente TV, CTV Televisión Global. Quisiera aprovechar en esta oportunidad para agradecer a los 92 grupos que nos replican en 3 continentes. Agradecer también a las 40.000 hogares que se conectan a nuestros diversos programas y con lo cual nosotros alcanzamos más o menos tentativamente 2 millones de personas. A cada uno de ellos y a sus familias, a nombre del canal, nuestros deseos de éxito, prosperidad, salud, colmado de bendiciones para este 2025. Dicho lo cual, procedemos a iniciar este tercer programa de análisis sobre los candidatos presidenciales para las elecciones a llevarse a cabo en el mes de febrero de este 2025. Siendo así, como costumbre, tenemos la presencia del doctor Ecuador Santa Cruz de la Torre, constitucionalista, quien nos da su opinión referente a la viabilidad y factibilidad de los programas de trabajo presentados por los candidatos en cuanto al tema legal constitucional, y al economista Jorge Morales Tovar, experto en temas económicos, quien también contribuye con sus opiniones referente a la viabilidad o inviabilidad de los programas presentados por los candidatos presidenciales. Así, el primero de los candidatos que en este programa vamos a examinar es Pedro Granja, abogado guayaquileño, que ha sido identificado muchas veces en cuanto al tema de la defensa de los derechos humanos. Participó muy cortamente en la Fiscalía bajo el mando de la fiscal general Diana Salazar. Luego tomó distancia con ella. Llama la atención una frase que dijo hace un par de años atrás, que manifestaba que si en algún momento lo veían participando de candidato por cualquier partido político, él autorizaba que lo escupan en la cara. Realmente llama la atención que esté participando ahora. Pero entrando ya en materia, Pedro Granja manifiesta que su finalidad es promover un Ecuador inclusivo y equitativo, con un gobierno que aborde los principales problemas socioeconómicos del Ecuador, con énfasis en la seguridad, la generación de empleo, la reducción de pobreza, la creación de oportunidades para jóvenes desde una perspectiva socialista y progresista que priorice el bienestar colectivo y la justicia social. Las acciones a implementar es a partir de esta reconstrucción de la política económica. Nos comprometemos a elaborar un plan económico emergente que permita reactivar la economía, la creación de una contribución permanente hasta del 5% al patrimonio de los grandes contribuyentes y grupos económicos, comprometiéndose a devolver el IVA a su valor de 12% en una primera etapa y reducirlo hasta el 10% en una segunda etapa. Régimen tributario especial para los activos en el exterior no declarados y en fideicomisos y sociedades de inversión en el extranjero y paraísos fiscales. Ampliará el sistema de banca pública con las funciones de banco de exportación e importación. Incrementar paulatinamente el presupuesto en salud y educación hasta un monto no menor al 10% del PIB desde el primer año de gobierno. Exigir se cumplan con el contrato de concesión del oleoducto de crudos pesados OCP, transfiriéndolo al Estado. Ecuador, ¿es viable o no, legalmente hablando, esta propuesta y requiere o no de alguna reforma constitucional para poder implementarlo? Bienvenido. Muy buenas noches. Igualmente, felicidades en este 2025. A ver, todo, como lo hemos comentado ya en los dos programas anteriores,
todo es posible en tanto en cuanto la la polaridad que existe actualmente en la política ecuatoriana converja para el centro. Es decir, cualquier radicalismo es perverso y es inaplicable porque, por supuesto, va a conllevar una reacción de quienes no se encuentran de acuerdo con esas decisiones políticas. Ahora bien, indica el candidato Pedro Granja, pero aquí un pequeño entremés. Es un personaje definitivamente polémico, temperamental. Es una persona, de lo que se lo ve en todas sus participaciones públicas, de un carácter explosivo en el cual la intolerancia parece ser la tónica diaria de sus actuaciones, lo cual per se ya da ciertas reservas, nos provocan ciertas reservas en cuanto a cuál podría ser su comportamiento siendo presidente de la República. Empezamos por ahí. Nos habla, lo que tú has mencionado muy resumidamente, nos habla de que, como todos los planes del gobierno, los planes de trabajo plurianual, todos buscan el bienestar común, todos buscan la justicia social, todos buscan la equidad, todos hablan de una reforma tributaria y la persecución a los grandes evasores, habla de la corrupción, y para este tipo de cosas, para este tipo de medidas, en realidad no se requieren reformas constitucionales. Tan es así de que en lo que atañe al empleo son enunciados muy bonitos, en los cuales todos los planes de trabajo se parecen, muy bonitos, respetando los derechos del trabajador, respetando también lo que es el salario justo para una vida digna, pero no nos dice el cómo vamos a llegar a volver felices a todos los ecuatorianos, a que todos los ecuatorianos reciban un tratamiento justo que le permita llevar una vida digna. Habla de ciertas reformas al IES, de propiciar y fortalecer lo que es la labor del seguro social en cuanto a cobertura de salud, pero también nos habla de fortalecer todo lo que es el sistema público de salud, Ministerio de Salud Pública, IES, ISPOL, ISFA, etcétera. Nos habla de médicos de barrio, o sea, nos habla de un montón de cosas en 35 páginas, creo que son, en todo caso menos de 40, en estos 10 ejes de su propuesta de gobierno. Pero todo ello requiere, ¿qué? Un financiamiento, pues. Si una de las razones por las cuales el Seguro Social se encuentra en una situación económica delicada es porque sí, y en buena hora, se amplió la cobertura del servicio de salud para los familiares del afiliado, pero sin que esto esté debidamente financiado. De tal manera, entonces, de que eso, al extenderse la cobertura de salud, al atender a muchísimas más personas, porque todos requerimos, en mayor o menor medida, atender nuestra salud. Entonces, regresando, el asunto de trabajo digno, el asunto de un tema importante también es el asunto del presupuesto para la salud y el presupuesto para la educación, que definitivamente no puede ser materia de reajustes, eso lo hablará Jorge, reajustes para acomodar, o sea, tomar el presupuesto que ya está destinado, el porcentaje del presupuesto que está destinado para estos dos servicios fundamentales que tiene que dar el Estado, no puedan ser tocados para suplir las carencias en otros sectores. Habla de potenciar las empresas estratégicas. Sí, todo tiene que potenciarse, pero la gran pregunta es el cómo. En este punto, reformas legales de suyo se van a dar, porque tienen que darse, porque ese es el marco jurídico que regula las relaciones del Estado con los ciudadanos y viceversa. Reformas constitucionales no veo realmente en este programa de trabajo grandísimos cambios que ameriten una
reforma constitucional, no menciona nada respecto a ello, no nos habla tampoco de una asamblea constituyente que se ha convertido en el caballito de batalla de algunas propuestas presidenciales, de tal forma que, insisto, este programa de trabajo, al igual que los que ya hemos comentado y los que de seguro comentaré, perdón, y los que comentaremos a futuro, de seguro van a tener todo este tipo de declaraciones muy, muy bonitas y esperanzadoras, hasta que nos damos de narices contra la pared de la falta de recursos. BASC, confianza y seguridad certificadas. Te preguntaba, Ecuador, si no se necesita una reforma para el tema de lo que él manifiesta, de incrementar paulatinamente el presupuesto en salud y educación hasta un monto no menor al 10% del PIB en el primer año de gobierno, desde el primer año de gobierno. Bien, constitucionalmente está establecido cuáles son los porcentajes que se debe asignar a la educación y a la salud. Mi opinión personal. Todo lo que vaya más allá en pro del bienestar de la colectividad incluso no requeriría una reforma constitucional. Los puristas dirán que sí, pero en la práctica ya ha sucedido que se han rebajado los presupuestos para la educación y para la salud, no obstante que constitucionalmente están establecidos. De tal manera que mejorarlos, ¿para qué una reforma constitucional y desgastarnos en eso? Recordando siempre de que la Constitución es una camisa de fuerza, que no se haya reclamado como corresponde o haya entendido la clase política de que es lo único que cabía hacer, cosa que me sorprendería por demás, no merita realmente una reforma constitucional para mejorar los que ya existen. Mira, tan es así, que en la Constitución del 2008 tiene un catálogo muy amplio de derechos. No hay derechos de primera, segunda o tercera categoría. Todos son exactamente igual de importantes. Más aún cuando la Constitución indica de que se reconocerán todos estos derechos y los que en el tiempo se vayan, para decirlo coloquialmente, ¿no? Y los que en el tiempo se vayan desarrollando o descubriendo. Entonces, reformas constitucionales no necesitan. Jorge, bajo el mismo parámetro, ¿es viable llevar adelante este programa económicamente hablando? ¿Está o no financiado? ¿Y qué no es viable del mismo? Bienvenido. Muy buenas noches y un feliz año a todos nuestros oyentes y videntes. Mire, la viabilidad de este plan, de acuerdo a cómo está descrito, nace desde una premisa que es poco lógica económicamente cumplirla, más que todo pensando que un periodo presidencial es de 4 años, porque el plan tiene su objetivo principal, que es la de establecer un plan económico emergente. Entonces, al haber este término de emergente que permita reactivar la economía, prácticamente está pensando este candidato en una acción de corto plazo. Y las demás acciones con las que se pretende implementar este objetivo de emergente, justamente lleva a que la creación de esta contribución del 5% al patrimonio de los grandes contribuyentes y la devolver el IVA al 12% y reducirlo posteriormente al 10% como una primera etapa, que tampoco menciona esta etapa si es de 1 año o 2 años. Y si eso lo unimos también a todas las demás premisas que considera que el incremento paulatino del presupuesto de salud y de educación, dice en el primer año de gobierno, entonces esto de entender como que en forma inmediata, como buscar recursos que en forma inmediata puedan financiar estas propuestas de mejoras, que es loable, educación y salud, pero no es viable porque
los pagos de las contribuciones se hacen anuales y no se puede pensar que como una primera etapa, en un primer año de gobierno, se pueda tener estos suficientes recursos para solucionar y solventar estos problemas, que aparentemente él los ve como algo de corto plazo. Pero resulta que, en teoría, sería viable si es que esto se hace gradualmente en 4 años, pensando en lo siguiente. Por ejemplo, esa contribución anual del 5% al patrimonio de las grandes compañías, se puede pensar, en este momento, por ejemplo, tenemos la cifra que las utilidades más los patrimonios que tiene el sistema financiero nacional privado, que son aproximadamente 6.600 millones de dólares, el 5% podría llegar a contribuir un valor de casi 332 millones de dólares. Y las utilidades y el patrimonio de las 1.000 principales empresas o de las 1.000 grandes empresas que tienen aquí el Ecuador, que suman alrededor de 15.000 millones, ese 5% podría lograr una contribución de casi 750 millones de dólares. Es decir, con esta sola contribución podría pensarse, de ser inmediata, tendría una recaudación aproximadamente de 1.082 millones de dólares. Entonces, en un principio puede decirse, bueno, si las empresas, las grandes contribuyentes, son inmediatamente impuestas a este tipo de contribuciones, podría decirse que a partir del año 2026 estaría presentándose este efecto de estos 1.000 millones de dólares adicionales al presupuesto. Lo que no veo viable, así como cortoplacista, es esta oferta de por lo menos llegar hasta el 10% de los recursos para, vamos a terminar en casi 123.000 millones de dólares. Esa oferta del 10% son casi 12.300 millones de dólares. Es decir, 34% del presupuesto general del Estado, lo que significaría que si hoy 35.000 millones es un presupuesto abultado de un Estado obeso, así se lo ha descrito con muchos analistas, esta oferta necesitaría que el presupuesto se incremente en 5.788 millones, es decir, un 19% adicional, lo que significa que estaríamos hablando de un presupuesto casi pasando los 40.000 millones de dólares. Entonces, si el asunto es reactivar la economía, pensar que al presupuesto se le va a incrementar 5.700 millones de dólares en gasto, entonces no estamos pensando en una reactivación económica, ni siquiera en el corto plazo. Entonces, recibe contribuciones, ingresos por una parte, pero todo se va al centralismo. Entonces se nota claramente una estrategia y una política de Estado centralista, es decir, de gasto, más no de producción y de crecimiento. Porque si ya hemos perdido en los últimos 5 años, que si hubiéramos tenido crecimientos positivos, que no lo hemos tenido en los últimos 5 años, con el PIB actual de 123.000 millones, si el crecimiento hubiera sido más del 1 al 1.5% anual, hoy estaríamos terminando en el año 2024 con un PIB aproximadamente de 154.000 millones de dólares. Es decir, esa pérdida de productividad de no haber mejorado el PIB en los últimos 5 años, mal se podría pensar que vamos con un presupuesto obeso a crecerlo solamente para estos dos rubros de más de 5.700 millones de dólares. Y aquí hay un punto que sí necesito aclararlo. Los políticos siempre piensan que estos incrementos se deben hacer sobre la variable del PIB. El PIB es un indicador de producción nacional y lo que tiene que hacer es relacionarlo a un presupuesto, es decir, a los ingresos que recibe el Estado por las contribuciones que ya están establecidas, que en este momento ni siquiera los 35.000 millones los podemos realmente recuperar, ni siquiera tenerlos como una contribución corriente para completar esos 35.000 millones, porque generalmente
necesitamos anualmente cerca de 5.000 a 8.000 millones de dólares en deuda para poderlo completar. Entonces, esa variable, incrementos se hacen a base del PIB, cuando el que paga es el Estado a través del gasto, con un presupuesto mucho más reducido, casi equivalente al 30% del PIB. Mal podría pensarse gastos calculados sobre un PIB cuando el egreso y el gasto se hace en función de un presupuesto por contribuciones de impuestos regulares que no sobrepasan los 22.000 millones al año. Clarísimo, Jorge. Ecuador. Pedro Granja, en muchas intervenciones en televisión, radio, en prensa escrita, ha manifestado que él en su gobierno va a asentar la mano sobre los grandes capitales, en especial los bananeros, camaroneros, en resumidas cuentas, los de exportación. La Constitución dice que nadie puede ser discriminado por su condición social, por su situación étnica, económica, etcétera, etcétera. ¿Tú no crees que este tipo de declaraciones estarían rayando en lo que manifiesta la Constitución, esta especie de discriminación? Porque el sector privado es al que siempre se le sienta la mano. Acabamos de pasar un problema eléctrico y muy bien se le quita la energía al sector privado para que ellos a través de sus generadores, digamos que contribuyan de alguna manera, produciendo con sus generadores y esa energía que se ahorra pasarla a la ciudadanía, etcétera, etcétera. Los impuestos que siempre han sido, por ejemplo, cuando tuvimos el tema de la guerra, se estableció el tema del impuesto para la defensa del país. Al empresario se le vive cargando la mano. ¿Tú no crees que esto podría ser también determinado como un tema más allá de politiquero y populista discriminatorio? Porque así nadie va a venir a invertir. La pregunta del millón es, si no es al sector privado, ¿a cuál? No hay. Hablamos del sector público, del sector privado. El sector público, aparte de sus empresas públicas, que algo generan para el mismo Estado, pero el grueso, es decir, esas proyecciones recaudatorias tienen que salir de los únicos que son, sino el sector privado. Mira tú que hay más, un aporte a lo que indicó Jorge. Dice entre sus cosas, en su plan de trabajo, de que sacar al Ecuador del CIADI, renegociar todos los préstamos con el Fondo Monetario Internacional, revisar todos los tratados de libre comercio. Es decir, todo lo que se ha hecho hasta ahora. Algunas cosas bien, bien porque no había otra opción. Quieren ser revisadas. Si tú quieres revisar algo, es porque tienes la intención o bien de mejorarlo o bien de desaparecerlo. Entonces, volvemos al mundo de que cada 4 años se refunda la patria, vienen nuevos gobernantes con nuevas ideas y se deshace todo lo hecho. Porque nada, al parecer, de todos los candidatos es recatable. Lo único es fortalecer la agricultura, fortalecer la salud, fortalecer la educación, fortalecer la seguridad, que es un tema importantísimo. Recordemos de que este personaje, Pedro Granja, se presenta como un gran luchador contra la corrupción y que tiene maestrías, diplomados y no sé qué cosa en universidades de Europa, por la cual él sabe cómo hay que luchar contra la mafia, pero siguen siendo solo declaraciones. De tal manera que discriminar, yo no lo veo como una discriminación, porque hay dos sectores que hacen la producción en el país. El uno, el sector público, y el otro, el sector privado. Al sector público no le puedes cargar impuestos, solamente al sector privado. Entonces, utilizar quizás esta expresión de que es discriminador el ensañarse, entre comillas, a la empresa privada, hay que recordar, por favor, de que o es eso o no hay a quien quitarle. BASC, confianza y seguridad certificadas. Jorge, ¿es atractiva o no esta propuesta para el inversor, sea nacional o extranjero?
recogiendo las últimas palabras de Ecuador, efectivamente, estas pretensiones de recaudatorias, hay que recordar que en lo que va del año 2024, el presupuesto de este año mejoró de 19.000 millones que iba a llegar a casi 22.000 que va a llegar posiblemente como cifra oficial que debe declarar el Ministerio de Finanzas. Ya tiene incorporado un incremento de casi 1.500 millones de dólares, producto de ese anticipo de impuesto a la renta que generó cerca de 800 millones de dólares, ese aumento que le hicieron de restableciéndole el 5% del impuesto a la salida de divisas, que logró hasta esta fecha una recaudación de cerca de 200 millones, y también el incremento del IVA al 15%, con una recaudación de casi 501 millones de dólares. Entonces, ya el sector privado y el sector de las familias, que también somos privados, ya generamos para el Estado 1.500 millones de dólares. Es decir, ya la receta que piensan hacer a partir del 2025 es una repetición confiscatoria, recaudatoria, que siempre lo que va a terminar es engordando a un Estado y quitándole poder adquisitivo a las familias, quitándole capacidad operativa a la industria, al comercio, y eso no se llama reactivación económica. Entonces, si a eso le agregamos que el crédito no es barato en el Ecuador, y sin embargo, el sistema financiero nacional ya en el año 2024 creció en el 9,5%, lo que dio hasta la fecha un saldo de créditos otorgados a la economía de más de 42.000 millones de dólares. Entonces, esa cifra nos dice, de acuerdo al PIB, si los políticos quieren hablar del PIB, ¿no? Estamos hablando de casi el 40%, el 38% de crédito del que ya existe una deuda interna del sector privado hacia el sistema financiero privado, del cual también tiene que pagarse, y es un peso que también tiene el sector productivo privado. Entonces, el financiamiento con la banca por este monto, las contribuciones que le han creado para este año 2024 y contribuciones que está declarando este candidato para hacer una recaudación de algo de más de 1.080 millones para el año 2026 en adelante. Entonces, el sector privado se ve amenazado de poder seguir reactivando o generando una capitalización a sus negocios, porque no ve la rentabilidad, el retorno de su inversión, cada vez lo ve un poco más a largo plazo. Entonces, esas probabilidades de retorno en el largo plazo hace que el empresario tome medidas y invierta lo menos posible hasta no ver una guía, una luz, algo que realmente vea que el Estado está haciendo de su parte también, porque si estoy entregando más contribuciones, por lo menos esperemos que sea un Estado con un gobierno que sea ágil en los trámites, que dé un buen servicio de educación, que dé un buen servicio de seguridad, porque hasta la seguridad, en este momento, según las cifras, al sector privado le cuesta más de 1.000 millones de dólares al año, ya sea que el sector industrial o sea el sector exportador, que se ve siempre hasta la fecha vacunado. Entonces, todos esos costos van mermando las posibilidades de que el empresario se sienta a gusto de seguir reinvirtiendo en nuestro país. Bien, Jorge. El día de hoy, los candidatos a examinarse sus programas de trabajo definitivamente son controversiales. El segundo candidato que vamos a analizar el día de hoy es Leonidas Issa Salazar. Es conocido porque es dirigente del movimiento indígena, más conocido aún por el tema de las paralizaciones y protestas que hubo en el 2019 y en el 2021. El primero de estos en el gobierno de Lenín Moreno, el segundo en el gobierno de Guillermo Lasso.
ha escrito un libro denominado El Estallido, en el cual fundamenta 4 acciones a seguir. La unidad de la izquierda contra el capitalismo. La segunda acción es ampliar el tejido socio-organizativo, habría que determinar exactamente a qué se refiere. Y 3, enfrentar la política capitalista con políticas marxistas. Y 4, enfrentar el poder existente. Su programa de trabajo lo inscribió de la siguiente manera: un programa de reactivación económica que mediante la obra y la política pública active la economía, genere empleo, active y facilite la inversión privada, nacional y extranjera para la recuperación económica y productiva del país. El programa económico incorpora la política fiscal, monetaria y crediticia en función de lo que establecen las normas constitucionales, corrigiendo las contradicciones legales y reglamentarias asumidas por las imposiciones y condiciones del Fondo Monetario Internacional y los negocios corporativos basados en la riqueza y potestades estatales. Eso manifiesta, y en cuanto a las acciones a implementar, dice intercambiar la deuda externa por naturaleza, imagino que serán por bonos por la conservación de la naturaleza, promover financiamiento soberano para el Estado, renegociar los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, realizar una auditoría y evaluación de la deuda externa pública y la fuga de capitales, reactivar la economía dejando de lado las políticas de austeridad para lo social y lo público, potenciar y aprovechar los sectores estratégicos, recuperar las capacidades de las empresas públicas, ordenar la política tributaria y las normas que la rigen. Ecuador, teniendo en claro cuál es el derrotero de Leonidas Issa, que quiere, a través de lo que se denomina el socialismo mariateísta, que no es otra cosa que se convirtió en el comunismo indigenista, se requeriría algún tipo de reforma legal o constitucional para poder implementar este nuevo modelo que plantea el candidato Leonidas Issa Salazar. Realmente el pensamiento de Leonidas Issa no está lo suficientemente plasmado en su plan de trabajo. El pensamiento de Leonidas Issa está plasmado en el libro Estallido. De ahí tenemos que empezar a analizar, a comentar lo que es el programa de trabajo de este caballero. Sabemos lo que sucedió en octubre del 2019. Hablan muy sueltos de palabras, de que se movilizaron 500.000 personas, 500.000 entre las comunidades indígenas, al igual que otros sectores que se vieron impelidos a seguir el ejemplo que estaban dando los indígenas al venir a reclamar al centro político del Ecuador, a Quito, todas las digamos, todas las injusticias que con los sectores menos poseídos todos los gobiernos habían cometido. Aquí estamos hablando de que la mentalidad de Leonidas Issa y la mentalidad de Pachacutic y Conaye se complementan tanto con su perspectiva, sus pronunciamientos de su pensamiento personal, con el pensamiento colectivo que es la CONAIE y Pachacutic. Ahora bien, tenemos nosotros de que no hubiesen no hubiesen leído las noticias, lo que fue la perestroika, lo que fue el glasnost de la Unión Soviética, luego Rusia, cuando se dieron cuenta de que no se podía más con ese modelo económico de producción, el centralismo. Acá, Leonidas Issa, en su programa de trabajo, habla de fortalecer la sindicalización. No digo que
que se le quite derechos. No, no digo, pero tenemos que morigerar todas estas relaciones, porque como indicaba al inicio de este programa, todos los radicalismos, las posiciones extremas, sean estas de ultraderecha y de ultraizquierda combativa, no nos llevan a ninguna parte. Tenemos que converger, aprovechando el nombre del canal, ser convergentes al centro, tratar de encontrar, cosa por lo visto, muy difícil, tratar de conjugar lo que son las bondades de la producción capitalista con el cumplimiento de todas las obligaciones sociales que tiene el Estado para con los sectores menos poseídos. Reformas constitucionales. Sí, algunas de estas cosas tendrían que pasar por la Constitución. No lo dice, no nos habla tampoco de una asamblea constituyente. No. Pero Leonidas Sisa asusta, mucho más que, por decir alguien, Pedro Granja, que hablamos hace un momento, que también tiene estas ideas, porque hay mucha coincidencia entre los planteamientos programáticos, el plan plurianual del socialismo, con el plan plurianual de Pachacutic. Hay muchísimas coincidencias. Lo que los diferencia tremendamente es de que Pachacutic sí tiene bases, pues, y tiene muchas bases. Y sería para la comunidad indígena, que también tienen sus diferencias políticas casa adentro, también las tienen, y eso lo notamos cuando fueron las mesas de negociación que se establecieron en el gobierno de Lazo, que en definitiva no llegaron a ninguna parte. Recordemos también que el reclamo del año 2019 partió por la subida de los combustibles. Es decir, los defensores de la naturaleza, a sabiendas que el excesivo consumo de combustibles fósiles atenta contra los derechos de la Pachamama, etc., salieron a defender el derecho de los ecuatorianos que no le suban el combustible. Ahí ya tenemos ciertas contradicciones que se ventilaron y se hicieron más públicas cuando se dieron, como decía, las mesas de negociación. Vamos a algunas de las cosas que llaman la atención, pero que en realidad dicen exactamente lo mismo que los otros programas de gobierno, los otros planes de trabajo plurianual, etcétera. Créelo que hemos revisado todos estos, los hemos revisado, los hemos desmenuzado, entre comillas, para ver cuáles son las coincidencias, porque las diferencias únicamente se dan en el cómo van a llegar. Y el cómo van a llegar, más allá de lo político, es netamente económico. Fortalecer la UAFE, fortalecer la lucha contra las mafias, contra los delitos económicos. Sí, estamos de acuerdo toditos. Si a nosotros se nos ocurriera ahorita hacer un plan de trabajo, por supuesto que pondríamos todo ello, porque efectivamente es lo que se necesita. Pero ahora bien, vamos a dotar a la policía, a todos los organismos de control, de capacidad suficiente, los medios tecnológicos, inteligencia artificial, todos esos chismes. ¿Con qué? La pregunta es, ¿con qué? ¿Con cuánto contamos? Estrangulando más, Jorge, en su intervención anterior respecto al tema económico del plan de este Pedro Granja, dice, es estrangular al comercio, estrangular al aparato productivo, o sea, estrangularlo, es decirle, ¿sabes qué? El retorno de tu inversión, ¿sabes qué? Te puede estar tomando con estas medidas, si quiere unos 10 años te va a retornar la inversión, de ahí en adelante va a ser utilidad, salvo que como ha sido la tónica, reformemos todo el marco tributario, que ese es otro de los grandes problemas del Ecuador. Pero ¿por qué se tiene que reformar lo tributario cada vez en vez? Es porque tienen que recaudar más dinero, porque el dinero que ingresa a las arcas estatales no alcanza, pues. No alcanza, se subió al 15% el IVA para luchar contra la inseguridad, contra este estado de guerra interna y todo ello. Sí, ingresaron dinero. Ahora bien,
todo ese dinero fue para potenciar la capacidad de respuesta de las fuerzas policiales y las fuerzas armadas. No lo sabemos. Todos hablan de transparentar, todos sin excepción. Y aquí en el caso de Leonidas Issa, hay una frase, yo diría que muy preocupante. ¿Comunismo indoamericano o la barbarie? Al mejor estilo de dejar la tierra quemada para luego de ello empezar a construir una nueva sociedad más justa, una sociedad humana, en el que por sobre el capital estén las personas. Sí, sí, todo eso está muy bien, pero primero vamos a quemar todo, pues. Y eso es lo que indica en su, perdón, yo también estoy de estallido, en su libro Estallido, ¿verdad? ¿Y de qué estamos hablando? Eso no va a recibir, salvo el criterio de los ultraizquierdistas y los que crean en acabar con todo para empezar de nuevo. Esos son los que pueden dar el voto a este candidato. Basque, confianza y seguridad certificadas. Jorge, en base a lo que ha manifestado Ecuador y tomando uno de los elementos considerados en el libro de Leonidas Issa, El estallido, en que habla de ampliar el tejido socioorganizativo, me imagino que le dará mucho mayor importancia al tema, al tema comunitario, comunidades indígenas, comunidades cholas, etcétera, etcétera, dejando en segundo lugar más o menos al resto de la población. Pero me llama mucho la atención lo siguiente, enfrentar la política capitalista con la política marxista. ¿Podrías indicarnos cuál es o en qué consiste la política económica marxista y la política marxista como tal? Bien, en lo que es la teoría económica, la teoría marxista significa que el capital como tal es el preponderante dentro de la economía como función propia del Estado, que es la que regula y dirige las actividades y redistribuye los recursos que se generan a través de sus distintos sectores económicos. La contradicción que existe ahí, porque recuerda que hay un libro que también en su momento, en la etapa estudiantil, salió críticas a Carlos Marx. Entonces, el libro lo que hacía en su momento al estudiante de esa época en la Facultad de Economía era ponerlo en contra, es decir, como que la búsqueda al estudiante era que al terminar el ciclo de esa materia, tú termines odiando al empresario. Es decir, que el recurso humano prevalece sobre el capital como recurso económico. Ese es el fin de esa teoría. Entonces, si tú inviertes como empresario $1 millón en una inversión y montas un negocio, esta teoría lo que dice es no, él invirtió $1 millón, pero nosotros somos la mano de obra, lo que hacemos funcionar la máquina. Entonces, si ese negocio da utilidades, es porque nosotros fuimos los que trabajamos y generamos esas utilidades. Por lo tanto, a nosotros tiene que contribuirse en darnos el mejor bienestar, los mejores salarios, todas las prebendas que debemos tener, porque nosotros fuimos los que dimos la utilidad de las empresas. Es decir, desconocen el rendimiento de la inversión del capital como recurso monetario a la entrega, en este caso, de igualdad, que es lo que se rige dentro de la política socialista, y no la equidad como la que maneja los neoliberales o los capitalistas. Entonces, ese choque siempre ha sido en que tú eres más eficiente y vas a recibir una retribución de la manera en que has sido eficiente, y por lo tanto tú vas a generar y ganar un poco más de dinero en tu paga, en tu salario. Pero yo no puedo como empresario repartir toda la riqueza a todos por igual, porque no todos trabajaron por igual. Hay siempre un empleado más eficiente que otro. Así como las empresas, unas ganan y tienen más utilidades que otras por la eficiencia que tienen en el rendimiento de sus activos, producto de las inversiones que hacen.
Entonces, esa teoría viene ya arraigada de muchísimos años, en el sentido de que se necesita que no tanto el Estado, porque es el centralista, sino que al Estado se le debe contribuir todo para darle el beneficio a todos los ciudadanos y repartir por igual a todos esa riqueza, y en el sector privado, que tiene que darse también todos los beneficios, porque el verdadero recurso, la verdadera riqueza que tienen las empresas privadas es el recurso humano. Es decir, desconocen en este caso la inversión puesta por el empresario, porque el empresario también es un trabajador, porque también tiene horas de trabajo en la compañía. Entonces, ese es en sí el choque que hay de esto. Entonces, los que practican estas políticas socialistas, lo que siempre tratan es andar motivando a que el trabajador, en vez de dedicarse a capacitarse y especializarse en lo que hace, ser mejor, ser más productivos, lo que hacen es hacer que estas personas sean cada vez más exigentes, pidan siempre más a la empresa privada, si hay utilidades, pidan excedentes y generen excesos adicionales, como es la falta de oportunidades de hacer bien su trabajo, lo que son los procesos de reprocesamiento productivo que generan gastos adicionales para la empresa, y también todos estos beneficios adicionales que vienen de la mano con una serie de ¿cómo se llama? Instancias que por muchos años se ha logrado a través de la empresa de los trabajadores formar sindicatos, formar comités de empresas que de alguna manera son parte de las reglas en las que logran recibir beneficios extras aparte de sus remuneraciones que reciben por su trabajo en las empresas. Entonces, Oye, ese es el choque que existe en esas dos teorías. Jorge, en base a lo que manifestaba Ecuador, que tomo sus palabras en el sentido de que pareciera que no han leído las noticias de décadas atrás en el tema de lo que significó la perestroika, la caída del muro de Berlín y lo que todo esto conllevó, la caída del régimen socialista, comunista, eh, más allá de que tampoco parece que están al día con los desarrollos de la inteligencia artificial y de la robótica, en la cual una máquina hace el trabajo de 10 hombres de manera mucho más eficiente y a menor costo, sin considerar, parece que tampoco han considerado que en la mayoría del mundo desarrollado, la mayoría de las empresas ya tienen robots más que personal, inclusive dentro del tema naviero. Yo recuerdo hace unos 40 años atrás, una embarcación pequeña estaba tripulada por no menos de 80 hombres, y ahora los buques post-Panamá, que cuadruplican la capacidad de carga de los buques a los que mencioné anteriormente, funcionan a duras penas con una tripulación de 10, 12 hombres, porque todo lo demás es computarizado. Pareciera que todo esto hace que en un mundo globalizado nosotros nos convirtamos en una isla totalmente aislada del mundo y nos volvería poco o nada competitivos referente a aquellos acuerdos de negocios multilaterales que a los que hemos llegado y a los que pretendemos llegar. Hay que tomar en cuenta también la propuesta de este candidato, que la mayor parte de sus acciones a implementar en su estrategia de su programa de reactivación económica es la de ir limitando y promoviendo el intercambiar estas deudas que ya tiene adquirida el Ecuador, el ir revisando dice las contradicciones legales y reglamentarias asumidas por la imposición y condicionalidad del Fondo Monetario. Es decir, esto como una frase de acción, lo que hace es simplemente manifestar que de ser elegido no existe la mínima intención de respetar las condiciones ya adquiridas
y eso nos pondría en una posición bastante de riesgo con el sistema financiero internacional, que hoy por hoy, en el último quinquenio, ha sido parte fundamental del financiamiento del presupuesto y de atención de financiar algunos de los sectores que han sido gravemente afectados, como el último que fue el del sector energético. Entonces, y el Ecuador necesita todavía financiamiento para otros sectores que necesitan también reactivarlos y mejorarle también su productividad. Pero el ordenamiento de políticas tributarias, el hacer que se optimice un presupuesto como ejecución de inversión pública y de gasto público, yo no sé cuál es la mecánica que se piensa implementar, porque eso sí necesitan algún tipo de reformas, porque no se puede pensar que el sector público todavía esté en capacidad, a no ser que existan reformas que hagan que se aumenten las contribuciones, se aumenten las recaudaciones y hagan posible una generación de recursos extraordinarios como para poder implementar estas medidas que favorezcan adicionalmente a estos sectores que piensan recuperar la capacidad de la empresa pública. ¿Cómo se recupera la empresa pública? Solamente poniendo la inversión. Estamos hablando del sector petrolero. Ya se ha hablado de casi 13.000 millones de dólares que se necesita para realmente poner a punto la capacidad productiva de este sector y recuperar. Un candidato anterior hablaba de 500.000 pasar a 1 millón de barriles diarios de producción. Hoy estamos por menos de los 400.000. ¿Cómo recuperamos eso perdido? Solamente con inversión. ¿Dónde van a salir esos 13.000 millones de dólares si solamente el déficit fiscal, el hueco que estamos arrastrando, ya sobrepasan los 4.000 millones? Entonces, es muy difícil pensar que con esta política de no pago, de postergar, de cambiar y al mismo tiempo de hacer que a la empresa privada se le impongan contribuciones adicionales, difícilmente se puede pensar en una reactivación. Es decir, sentarse a la mesa con el sector privado, no va a haber una solución. El sector privado no va a estar predispuesto a aceptar nuevas contribuciones, porque eso, si va al sector público, las empresas públicas, por la ineficiencia que siempre ha sido, por tradición, difícilmente vamos a pensar que con esa contribución va a mejorar el servicio, vamos a tener un petróleo más barato, vamos a tener un gas con costos reales, un sistema energético que trabaje al 100% y que no nos cause problemas a la producción. Es decir, no tenemos esa garantía, esa seguridad. Por lo tanto, cualquier contribución adicional pone en riesgo que siga siendo nada más para engordar un sector público. BASC, confianza y seguridad certificadas. Ecuador, a mí hay un tema que me da vueltas en la cabeza y que realmente me tiene, no preocupado, pero sí inquieto. ¿Recuerdas luego de la toma de Quito en el 2021, cuando se obtuvo inclusive una resolución en la cual se decía que la justicia indígena se practicaba en los territorios considerados indígenas, ¿no verdad? O donde la población indígena se encontraba de una manera u otra asentada o ejerciendo cierta actividad? Y de ahí venía la petición por parte del indigenado de Pachacuti y de la Conalle de que esta localidad emblemática para ellos, la Casa de la Cultura en Quito, sea declarada territorio indígena, justamente para que haya limitaciones por parte del Estado para ciertas acciones que se tomaron tanto en el 2019 como en el 2021 cuando ellos ocuparon esas instalaciones. ¿Habría algún peligro en este sentido de que en el evento que ganara Leonidas Issa y teniendo el gobierno, la cabeza de gobierno a Pachacuti y tal, que la justicia indígena y todo lo que esto conlleva, los derechos que van más allá de los que tenemos el resto de los ecuatorianos, se aplique de alguna manera
teniendo un gobierno indígena el Ecuador o no? A ver, lo que aparentemente se quiere expresar es de que la justicia indígena sigue al indígena sin importar dónde se encuentre. Es decir, traspasar lo que podríamos llamar las comarcas de las comunidades indígenas, de tal forma que la mala acción, no de un indígena, sino de cualquier ser dentro de esas comunidades, va a ser aplicable la ley y la justicia indígena. El programa de gobierno de Leonidas Issa sí habla de ello. Fortalecer la justicia indígena y el reconocimiento de su validez. Habla también de fomentar la plurinacionalidad, de que el Ecuador es un estado plurinacional. Aquí ya vamos viendo cómo se hace el caminito. Ya existe en la Constitución la plurinacionalidad, por si acaso, ¿no? Pero haciendo el caminito para que la justicia indígena o las leyes indígenas sigan al indígena donde quiera que éste se encuentre. Y aquí vamos a llegar al colmo de los absurdos. Nosotros somos testigos absortos de que tu género no es el que te dio el nacimiento, la biología, la genética, sino lo que tú te consideres que eres. De tal manera de que cualquiera de nosotros podría decir, es que yo me considero indígena. Así cuando se hizo uno de los censos en que te preguntaba con qué grupo étnico-racial te identificabas, incluso conozco por ahí un caso bastante gracioso de un candidato en uno de esos concursos que lo ganó porque se declaró montubio. Es muy sencillo realmente identificar a un afroecuatoriano. Es muy sencillo, es cuestión de verlo. A un indígena de Panzaleo. Es sencillo identificar a qué grupo étnico pertenece. Y a un montubio. No, pues. Se presentó como montubio, obtuvo 2 puntos adicionales y con eso ganó el concurso. Es decir, entonces, de que cualquier chiflado se le ocurre decir, no, para que me apliquen la justicia indígena, es que yo me siento indígena, yo me identifico como indígena. En este programa de trabajo también se habla de fomentar, de fortalecer la interculturalidad. La enseñanza en todos los niveles de las lenguas propias de las comunidades. El fomentar todo lo que son los saberes ancestrales. Es decir, que este programa de trabajo, por supuesto que debía responder también a lo que son las bases de Pachacuti, pues, al indigenado, a las comunidades, porque no solo forman parte de la CONAIE, pues los indígenas, sino también los afroecuatorianos, etc. Entonces, se les está dando. ¿Qué está lográndose con esto? Unas acciones para los mestizos como nosotros, o aquellos que se consideren blancos, arios o azules, ¿verdad? Sin serlo. Y otros para todo lo que es los postergados, preteridos, conquistados, abusados, etcétera, desde hace más de 500 años. Eso hay que manejarlo con muchísimo cuidado. Las leyes se aplican en función del territorio. Vamos a los sistemas federales de constitución de un estado. Los estados se asocian, ¿verdad? Se confederan y son estados federales. Hay una ley propia de cada estado. ¿Cuál es el caso de los Estados Unidos? El estado de la Florida tiene unas leyes quizás menos rigurosas que el estado de Texas, por ejemplo, en el cual puede haber todavía pena de muerte, ese tipo de cosas. Pero si el delito se comete en la Florida, se aplica tal o cual ley. Si se lo comete en Texas, se aplica tal o cual ley. Me refiero a su rigurosidad. Pero en el caso de acá, lo que aparentaría ser es de que la ley indígena, la justicia indígena,
va siguiendo a este ser donde quiera que se encuentre dentro del territorio ecuatoriano, por cierto, ¿no? Entonces, todas esas cosas van más allá, mucho más allá de los otros planes de trabajo, porque coinciden, como decíamos ya varias veces, hasta el cansancio, perdón, hasta el cansancio, de que se parecen muchísimo, 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 pero aquí este sí difiere de los otros. Los otros programas, por supuesto que reconocen la interculturalidad, pero así como un vals, ¿no? Como un vals. Acá no. Acá es como un grito de combate, pues, como una marcha. Vámonos a la guerra. Entonces, todo eso debe considerarse y sí, no requiere reforma constitucional, sino ampliación, una ampliación, y va a estar, es una dicotomía también, va a estar en contrapunto con lo que la Constitución dice respecto a los otros parámetros para aplicar la justicia. La justicia es la administración de justicia, el marco jurídico ecuatoriano, especialmente el de penalizaciones, ¿verdad? Debe ser uno solo. Pero aquí hay una excepción que es la justicia indígena, la cual se pretende prevalezca de todas las formas sobre la justicia ordinaria. Correcto. Jorge, las comunidades indígenas se han manejado de una u otra manera siguiendo la normativa que le dan sus dirigentes. La dirigencia indígena que cobró, digamos que preponderancia en el gobierno de el doctor Borja, Rodrigo Borja Ceballos, ha venido ganando escaños al punto que ahora en la última elección pasó a ser la segunda fuerza política en la asamblea. Y de hecho, muchos dicen que el indigenado le dio el triunfo a Yacu Pérez y que la elección en la cual gana Guillermo Lazo, digamos que hubo algún tipo de ardid por parte del Consejo Electoral para que Yacu no salga como presidente. Eso deja en claro el peso que tiene el indigenado. Pero sin embargo, ¿por qué razón económicamente hablando el indigenado, que en lo político ha ganado mucho, en lo económico pareciera que está todavía a inicios del siglo XIX, ni siquiera del XX? ¿Y cuál sería el futuro del Ecuador estando dirigido por estos personajes que poco o nada han logrado frente a sus comunidades en lo económico, en el desarrollo cultural, en el tema de alimentación, educación, en el tema de lo que es también los cuidados médicos, etcétera? Bueno, en cuanto a la posición y situación del sector indigenado en sus propias regiones, hay que recordar que cada una de esas provincias y cantones tienen prefectos y tienen alcaldes y tienen también jefes políticos de sus propias zonas. También hay que recordar que dentro de la estructura del sistema financiero nacional existen más de 1.100 cooperativas, de las cuales el 85% corresponden a cooperativas que funcionan a nivel del sector de la región interandina. Es decir, oportunidad existe. El centralismo del Estado tal vez no ha permitido hacer que los municipios y las jefaturas políticas hagan su trabajo con los recursos que reciben, sino que también se los gastan en salarios y en gastos que no corresponden a un mejoramiento de la situación económica del sector indigenado. Por esa razón, la deficiencia en lo social, en lo salud y en lo que es educación. Es algo que lo vienen arrastrando. Ya ha habido oportunidades de que las acciones que han hecho violentas inclusive han permitido que muchos de esos casos hayan recibido unas mejoras por parte del Estado. Recuerdo justamente un caso que pasó
en el gobierno de Lucio Gutiérrez, en el que se entregó al sector de Pachacuti justamente el área de finanzas y el área de la AGD, que en su momento también tuvieron la oportunidad de formar parte de ese gobierno, pero las mejoras que se hacen parece ser que tampoco llegan físicamente como una contribución real al indigenado como tal, es decir, al campesino propiamente, casi no le llega. El campesino prácticamente produce con lo que la tierra favorablemente les ayuda a sacar una producción, pero el acceso al crédito generalmente se ha dado en los últimos años a través de estas cooperativas. ¿Ya? Entonces, ese ha sido prácticamente casi el medio económico de financiamiento que han recibido esos campesinados. Por esa razón es que no existe una acción que le haya favorecido a mejorar su tecnología, a mejorar su productividad, a mejorar el sentido de la educación y la eficiencia, porque justamente sus dirigentes forman parte de esta debilidad que no han podido tener representantes verdaderos que hayan sido capaces de poder fortalecer y mejorar a su propio sector indigenado. Entonces, ahí hay un mea culpa de estos dirigentes indígenas que no han formado parte de esas acciones en las oportunidades que han tenido para hacerlo. Ahora, hay que recordar que una de las propuestas que hace este candidato es democratizar el acceso al crédito. El sector financiero privado tiene dentro de sus cifras como crédito el valor de 42.000 millones de dólares en lo que es este año. Y son cifras más o menos entre el 5 y el 7% de diferencia con los años anteriores. Y estos créditos significan que para las pymes, para las pequeñas industrias, se ha otorgado un crédito aproximadamente del 58% de este total de crédito otorgado, que representa aproximadamente 24.000 millones de dólares. Si en esos 24.000 millones de dólares se encuentra un componente de casi el 22% de las cooperativas, estamos hablando de cifras de casi 5.000 millones de dólares que deben estar haciéndose presente o deben estar presentes en el financiamiento de estos sectores agrícolas. Entonces, ¿por qué no ha mejorado? Eso sí hay que hacer la auditoría a estos sectores y no hacerle la auditoría a las reglas que se nos han impuesto o que se han firmado con el Fondo Monetario, sino a ellos mismos qué han hecho con este recurso y por qué no han mejorado también su productividad. BASC, confianza y seguridad certificadas. El tiempo se nos viene encima y para concluir, como lo hacemos en cada uno de los programas, voy a preguntarles sobre la viabilidad o inviabilidad, cada uno en su materia, Ecuador en lo legal y Jorge en lo económico. Y empecemos por Pedro Granja, Ecuador. En lo económico, la inviabilidad que yo le veo ahí, lo jurídico, a legal, ese, No, lo constitucional. jurídico es, mira, uno, como indicaba, no es que estamos hablando de reformas constitucionales profundas en el caso de Pedro Granja, no, reformas legales siempre se requerirán reformas legales, siempre, es más, si no se las necesitan, igual se les inventan. Y tenemos una playa de normas y reformas y derogatorias de esto, que realmente a veces uno no entiende cómo lo hacen, con qué finalidad en realidad parecería para complicarnos a todos la vida, empezando por los abogados que tienen que estar día a día revisando las reformas que está arrojando la Asamblea, básicamente.
Entonces, reformas constitucionales no le veo por ahí. Reformas legales siempre se requerirán. Fin. Jorge, Pedro Granja. Bien, la viabilidad que yo veo a ese programa es que es un plan de corto plazo. Es decir, no es un programa que haya sido planteado mirando a 4 años de periodo presidencial, porque todas las medidas apuntan siempre a ejecutar lo que está mencionándose como acción a implementar durante el primer año de gobierno y al final del primer año de gobierno. Es decir, yo pregunto, ¿qué va a pasar después del primer año de gobierno? ¿Van a respetarse los que se tomaron como medidas en el primer año? ¿O van a pensar a reformar y hacer algo nuevo a partir del segundo año hasta el cuarto? Es En decir, base a eso, ¿qué probabilidad, qué porcentaje de viabilidad tendría económicamente hablando? no voy más allá de un 15 al 18%. Ecuador, el famoso señor Leonidas Isa Salazar. ¿Qué posibilidades hay de implementar legalmente el programa o el sistema, mejor dicho? No hablemos de programa porque es muy general, pero basado en el sistema que es el preponderante en él y que se encuentra en el estallido. ¿Qué tan viable es? Es que no puedo decir otra cosa que lo que ya he venido diciendo. Es viable en tanto en cuanto llegue a un entendimiento con la Asamblea. Porque sin la Asamblea no va a caminar, no va a prosperar ninguna propuesta de ley. En cuanto a temas constitucionales, al menos lo que indica ahí, no es que requiere una reforma constitucional. Tanto así que no lo menciona tampoco. Pero no sería de sorprenderse, para nada en absoluto, que una cosa es la propuesta lírica, aun cuando muy, muy ideológica, ¿verdad? Muy étnica también, muy de Pachamama y todo eso. Pero no sería de sorprenderse que ya estando en el evento que salga favorecido por el voto de los ecuatorianos, eh, que proponga una asamblea constituyente, si es que acaso logra tener o estar consciente de que va a lograr la mayoría de los asambleístas, como para que eso camine también. Entonces, todas las reformas legales y algunas de las constitucionales requieren un entendimiento con la asamblea actual, para el caso de esas reformas mínimas, requieren un visto bueno de parte de la Corte Constitucional. Es decir, que son muchos elementos como para que la Constitución pueda ser reformada en la medida que la propuesta que haga el Ejecutivo se supere una consulta popular. Tan es así que las consultas populares, salvo asuntos, usted quiere que mejore la seguridad. ¿Quién va a poner que no? ¿Usted quiere que todos los hombres del mundo sean felices? Por supuesto, pues pongo la firma, la huella, la foto, todo. Pero las preguntas realmente de fondo, las que llevan ese condumio y con unos efectos y consecuencias más allá de lo lírico, en esa se pierde, pues. Porque vienen los interesados a denostar ese tipo de propuestas, como ya ha sucedido en todos los gobiernos. Todos los gobiernos que han convocado una asamblea, perdón, a un referéndum, a una consulta popular, no la han ganado todas. Recordemos que una sí ganó, que fue el tema de los toros, de los gallos, que nos pusieron todo eso como un divertimento, como para distraernos de las preguntas que sí tenían un efecto para todos. El tema de los gallos y de los toros, para los que les gusta, los afectó terrible, ya se acabó y sigue habiendo, sigue existiendo por la pelea de gallos. Entonces, en el caso de Leonidas Issa, al igual que en el caso de Pedro Granja, al igual que en todos los 8 candidatos que creo que ya hemos comentado, todos van a requerir llegar a un acuerdo nacional
porque así lo publicitan, el acuerdo nacional. Leonidas Issa no habla de un acuerdo nacional, tampoco Pedro Granja. Pero vemos que de los candidatos que hasta ahora hemos comentado, son los más ideológicos. En el caso de Leonidas Issa, estoy convencido de que esa es su ideología. En el caso de Pedro Granja, no lo sé. Jorge, Leonidas Issa, ¿es viable o no es viable y en qué porcentaje es viable o inviable su programa de trabajo en lo económico? La ideología propuesta y la que ha manejado por su forma de hacer política de este candidato, yo lo veo bastante inviable pensar en una reactivación económica, porque promover financiamiento soberano para el Estado y recuperar la capacidad de las empresas públicas, dejando la dependencia de los acreedores extranjeros, realmente no sé por dónde van a ver los recursos como para poder ejecutar todos los planes sociales que están supuestamente en fila para poder atender las necesidades que, según este candidato, agobian a la sociedad y por el cual no se les ha dado esa atención por muchos años. Entonces, esta forma de querer conseguir recursos a través de fuera de las instituciones internacionales y que todos los recursos que se generen con esta promoción de recaudación fiscal como promoción de política fiscal nueva, todo para el Estado, realmente no lo veo viable una salida y por lo tanto la inviabilidad para mí corresponde no más allá de un 15% de este candidato. Muy bien, no me queda más que agradecerles a ustedes por su participación, como de costumbre, invitar a nuestra audiencia al próximo domingo a que nos sintonicen y poder analizar a los siguientes candidatos, como son el caso del expresidente de la Asamblea, Henry Kronfle, de la ex candidata a la vicepresidencia, con Villavicencio, entre otros. Así que quedan cordialmente invitados para el próximo domingo, 9 de la noche, y agradecerles una vez más por su sintonía. Buenas noches.